Para millones de fans, Let It Be es una de las canciones más icónicas de The Beatles. Sin embargo, para John Lennon, este tema tenía un sabor amargo y hasta llegó a describirla como un infierno. ¿Por qué una canción tan emblemática causaba tanto rechazo en uno de los propios Beatles? Hoy vamos a descubrir la historia detrás del disgusto de Lennon hacia esta famosa canción y el ambiente que se vivía. Escribe en los comentarios si piensas que esta era una canción para un álbum de los Beatles. Let It Be fue compuesta por Paul McCartney en 1968, inspirada por un sueño en el que su madre fallecida, Mary, le decía «déjalo ser». Era un mensaje de consuelo y esperanza en medio del caos interno que ya se vivía en la banda. I had a dream in the 60s where my mom, who died, came to me in the dream and was reassuring me, saying, "It's going to be okay, just let it be." So I wrote the song, Let It Be, but it was very positivity. Pero lo que para Paul fue una experiencia casi espiritual, para John resultó algo muy distinto. McCartney propuso Let It Be a los Beatles en enero de 1969, 8 meses antes de que Lennon iniciara su separación de la banda. John Lennon ya se sentía desplazado creativamente en ese momento. El liderazgo de Paul comenzaba a dominar y Let It Be fue el ejemplo perfecto, escrita, arreglada y prácticamente dirigida por McCartney. Cuando se lanzó a interpretar las estrofas, ahora familiares en el estudio, John Lennon sintió que no encajaban con el estilo de los Beatles. Eso no es una canción de The Beatles, es una canción de Paul. A mí no me interesaba para nada, explicó John Lennon a David Sheff en su entrevista de 20 horas. Y agregó, podría haber sido Wings, no sé qué pensaba cuando escribía Let It Be. John sentía que la canción era excesivamente religiosa y melosa, incluso la letra, Mother Mary comes to me, Madre Mary viene a mí. Le parecía cursi y condescendiente. Además, como ateo convencido, o al menos notablemente en contra de la religión organizada, no le gustaba el tono casi espiritual que tenía. Creía que la letra podría malinterpretarse como relacionada con el cristianismo. McCartney insistió en que era una referencia a su madre, Mary McCartney, quien falleció cuando él tenía 14 años. Aún así, Lennon dejó claro su desagrado por la canción. También reveló que sentía que McCartney intentaba emular a Simon & Garfunkel, y dijo, creo que se inspiró en Puentes sobre aguas turbulentas. Esa es mi impresión, aunque no tengo nada en qué basarme. Sé que quería escribir un puente sobre aguas turbulentas. Sin embargo, la fecha de ese comentario no coincide del todo. Si bien Let It Be se lanzó en mayo de 1970 y Bridge Over Troubled Water en enero de 1970, las fechas de grabación son en realidad opuestas. Let It Be se grabó en enero de 1969, mientras que Bridge Over Troubled Water se grabó entre agosto y noviembre de ese mismo año. Considerando el momento, parece que John Lennon también buscaba una forma de llamar a Let It Be poco original. Otro punto de tensión fue la producción. Lennon apoyó la decisión de que Phil Spector remezclara el álbum Let It Be, mientras que Paul se opuso. Sin embargo, Lennon también criticó el enfoque general de las canciones que McCartney aportaba al disco. Él prefería canciones más crudas y auténticas como Don't Let Me Down o I've Got a Feeling, mientras que Let It Be le parecía demasiado pulida y sentimental. Más allá de lo musical, Let It Be simbolizaba para John el control excesivo de Paul en las sesiones de grabación. Ya estaban cansados unos de otros, y la canción fue como una especie de himno final, que Lennon sentía que no representaba el espíritu colectivo del grupo. La tensión entre ambos ya era evidente. Como dijo Ringo años después, ya no era divertido, todos caminábamos sobre cáscaras de huevo. I felt sad, Also felt that film was set up by Paul, for Paul. That's one of the main reasons the Beatles ended. And the camera work was set up to show Paul and not to show anybody else. And I knew there were some shots of Yoko and me that had been just chopped out of the film. After Brian died,
we collapsed. Paul took over and supposedly led us, you know. But what is leading us when we went round in circles? En entrevistas posteriores, Lennon nunca cambió su opinión sobre Let It Be. En su famosa charla con Playboy en 1980, reafirmó que no le gustaba la canción ni su significado. Para él, representaba una etapa en la que ya no se sentía parte de la banda. Fue una especie de despedida emocional, pero no la suya. Well, it's like when the lawyers come into the divorce, you know, and that makes it a whole different ball game. You know, speak to my lawyer. But you, although we have communicated over the phone in the last year, Paul and I, often. Yeah, I mean, you've been communicating with each other for longer than that, surely, haven't you? In fact, right through all this. Or was there a time when you weren't talking to each other? Well, it wasn't that we weren't talking to each other. There was so much going on, we didn't get a chance, you know. And he was up in Campbelltown. Gardening. Yeah. He was up there for a long time at one period. Nobody could get in touch with him at all. Al final, Let It Be se convirtió en un himno de paz para millones, aunque no para John Lennon. The Beatles might have stayed together and you'd still be in the Beatles today. They might have, but I think John in particular was ready to do something else. And when Yoko came along, part of her attraction, I think, was the sort of avant-garde side of things, which she was famous for and still is. So she showed him another way to be that was very attractive to him. And I can see that, you know, she's just sort of said, well, no, look, you know, how about this? Don't you like this? Are you just a rock and roller? And so I think it was time for John certainly to leave. It was a bit of a shock to all of us. He just announced it, oh, you know, I'm leaving the group. We all said, oh, are you sure about that? And we tried to keep it together, but he was definitely going to leave. So that was basically what did it. Su rechazo no era solo musical, sino profundamente simbólico. Hablaba del fin de una era, de un grupo que estaba dejando de ser una banda y comenzaba a ser una historia. ¿Y tú, qué opinas de Let It Be? ¿Te parece un cierre digno para los Beatles o entiendes la postura de Lennon? Escríbelo en los comentarios. Eso ha sido todo y ya será hasta una próxima entrega. Gracias y chao.